Una final inglesa, una final Premier, una final inédita es la que tendremos el gusto de ver este próximo 1 de junio en la capital española. Ello luego de la victoria este miércoles del Tottenham ante el Ajax. El héroe de la jornada tiene nombre latino, Lucas Moura, el brasileño autor de 3 goles que le permitieron al equipo del argentino Mauricio Pochettino remontar la serie y amarrar el boleto. No es uno cualquiera, ya que para los Spurs esta será la primera final de su historia. Se verán las caras en el Wanda Metropolitano ante un rival que conoce bien de la Premier como es el Liverpool. Por su parte, los Reds buscan su 6ª orejona luego que el año pasado se les escapara de las manos en el último minuto. ¿Quién ganará? Dependerá de lo que propongan en la cancha ambos equipos. Lo que sí no hay dudas es que será una final durísima, como lo es el fútbol inglés. Soy Elizabeth Pérez. Esto es Deportes CNN. Comenzamos. Esta final de la Liga de Campeones no pudo ser más impredecible que el torneo mismo. La presente edición de la competencia más prestigiosa de clubes ha estado llena de sorpresas, desde la fase de grupos hasta las semifinales. Ver 2 remontadas tan épicas como las que protagonizaron el Liverpool y el Tottenham no podrían estar escritas ni en un libreto de ficción. Si el partido del martes estuvo lleno de emoción, este miércoles la Champions tampoco nos ha dejado parar de la silla. El Ajax en casa parecía tener todo resuelto tras irse arriba en el marcador con los goles de De Ligt y Hakim Ziyech. Esto ponía la serie 3-0 a su favor. Pero en la segunda parte, los Spurs del argentino Mauricio Pochettino lograron otra remontada histórica con un hat-trick del brasileño Lucas Moura. El último gol cuando faltaban segundos para terminar el tiempo de adición. Una gran gesta para Moura, que ha tenido que luchar desde cero para lograr un puesto con los Spurs después de haber sido descartado del PSG. Así que habrá final inédita en esta Liga de Campeones. Los 2 ingleses en la definición son el Liverpool y el Tottenham. Ambos llegaron a esta instancia con remontadas increíbles. Así que anótenlo en sus calendarios. Será el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Y esta es la segunda vez que 2 conjuntos ingleses llegan a la final. La primera fue en la historia reciente cuando el Manchester United derrotó al Chelsea en 2008. El Liverpool, por su historial, podría ser el favorito. Ya tiene 5 ligas de campeones en su palmarés. Las 2 primeras las ganó de manera consecutiva entre 1977 contra el Borussia Mönchengladbach y el Brujas de Bélgica en 1978. En 1981 superó al Real Madrid. En 1984 a la Roma y en 2005 al Milan. El Tottenham, por su parte, nunca ha disputado una final de Champions. Ya con finalistas definidos, vamos hasta la capital española, donde se va a definir el torneo. Ahí me acompaña Enrique Márquez. Enrique, un gusto como siempre. Hemos vivido 2 días de una intensidad única. Ha sido impensable e increíble lo que ha sucedido en estas semifinales de la Liga de Campeones. Quizás será recordado como uno de los mejores torneos en las últimas 2 décadas. Y es que parece que el Tottenham de Mauricio Pochettino no vio videos del Ajax, sino del Liverpool. ¿Hasta qué punto crees tú que es merecida esta clasificación? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo creo que sí, efectivamente se puede hablar de clasificación merecida, aunque si me hubieras preguntado por el Ajax, también te habría dicho lo mismo. Ha sido un partido de manicomio, de locos, de los que hacen afición, como se dice aquí en España. Los que desde luego no estuvieran con uno o con otro equipo, se lo han pasado de maravilla, nos lo hemos pasado en grande. Un partido con 5 goles, con alternativas inexplicables y con un final digno de una película de Hitchcock. Hombre, el Ajax es estéticamente más. El Ajax nos ha ofrecido más durante el año y sobre todo un equipo de chavales jóvenes que viene jugando desde julio. No olvidemos que el Ajax, a diferencia de los grandes transatlánticos europeos, no arrancó la Liga de Campeones en la fase de grupos de septiembre, viene jugando desde la fase previa, desde julio, y el hecho de haber dejado fuera al campeón, al Real Madrid, a la Juventus de Ronaldo, de haber pasado la fase de grupos contra el Bayern de Múnich, nos habíamos hecho todos un poco del Ajax, ¿no? Y sobre todo la crueldad con la que ha quedado
quedado fuera, pues nos ha dejado todos con esa sensación de qué demonios ha pasado. Pero el Tottenham ya dejó fuera de los cuartos de final al equipo de Guardiola, al Manchester City, en un partido dramático, y hoy, demostrando que el drama es lo suyo, se ha metido por primera vez en su historia en una final. Enrique, ¿podemos decir que el Ajax pecó por su inocencia? Un equipo que pese a su juventud lo habían catalogado como lo suficientemente maduro. Es cierto que la sensación que nos da a pocos minutos, horas de haber terminado el partido, es que le ha faltado un poquito de madurez a este Ajax para saber, sobre todo en el último cuarto de la final, desactivar al Tottenham, contrarrestar esos balones largos a Llorente y cómo entraba en segunda línea Lucas Moura, y hacer algo al respecto, tener más la pelota, que lo hizo de maravilla en la primera parte. Pero también es cierto que ya había demostrado dosis de madurez eliminando al Real Madrid en Madrid. No olvidemos que el Madrid ganó 1-2 en Ámsterdam al Ajax y que fue en Madrid donde volteó el resultado. Y lo mismo hizo, demostrando madurez, contra la Juventus de Ronaldo, empatando el encuentro en Ámsterdam y ganándolo a domicilio. Hoy ha sido, curiosamente, al revés. Aunque había demostrado, una vez más, ganar fuera de su estadio, y lo hizo en campo del Tottenham, hoy le ha costado, como digo una vez más, mantener el resultado en su propio campo. Y por eso, quizá por ahí, esa falta de experiencia se ha quedado fuera. Lo cierto es que tendremos una final inédita. Ya era sabido, pero bueno, es la segunda inglesa en la historia de la Champions. ¿Cuál de los dos equipos, a tu juicio, podría llegar más motivado después de producir estas tremendas remontadas? Bueno, efectivamente, la Premier League toma la primera escena del fútbol mundial, en este caso de la Liga de Campeones. Esta competición es única. Van a venir a Madrid dos equipos que, curiosamente, el Liverpool sí, un poco más, pero no habrían estado en las quinielas iniciales, habría estado mucho más el Manchester City, ¿verdad? O incluso el Atlético de Madrid como local, o el Real Madrid, o el Barcelona. Pero lo cierto es que los dos van a venir muy, muy motivados. Y te cuento por qué. El Liverpool quiere revancha de lo que pasó el año pasado y, sobre todo, satisfacción después de la tremenda alegría, inesperada alegría, diría yo, de haber dejado fuera al Barcelona en la noche de ayer, sobre todo como lo hizo. Pues todo eso, más recuperar a Firmino y a Salah, les hará venir a Madrid como auténticas motos. Y el Tottenham, pues qué te voy a decir, después de dos eliminatorias, cuartos de final y semifinal, con guiones de película de suspense, con dramas absolutos sobre el campo, y teniendo en cuenta que es su primera final en la historia, pues también va a venir seguramente a comerse el césped del Wanda Metropolitano. Vamos a tener un partido que tiene pinta de ser de los grandes, y además, como son ingleses, se conocen seguramente con menos color favorito de lo que podíamos haber pensado en un principio. Enrique, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en Deportes CNN. Gracias a vosotros, buenas noches. Precisamente sobre este tema quisimos conocer la opinión de ustedes en las redes sociales, por lo que compartimos la siguiente pregunta en nuestras plataformas de Facebook y Twitter. Tenemos final inglesa en Madrid. ¿Qué equipo crees tú levantará la orejona? Si no han opinado hasta ahora, aún pueden hacerlo. En un rato compartiremos al aire algunas de sus respuestas. Y sin desmerecer el gran triunfo del Tottenham, también hay que hablar de la debacle del Barcelona a manos del Liverpool. Seguramente varios aficionados blaugranas aún siguen incrédulos por el 4-0 sufrido en Anfield Road tras haber ganado por 3 goles en la ida. Algunos señalan a Lionel Messi como el máximo responsable, esto a pesar de que fue el jugador más gravitante en el ataque culé. El argentino ya regresó a tierras catalanas, fue uno de los que mayor dolor reflejó en su rostro al término de ese partido. No dijo nada en la zona mixta y varias versiones aseguran que rompió en llanto en el vestuario. El dolor y la decepción de Messi son entendibles, sobre todo si recordamos esta promesa que hizo a la afición culé al inicio de la temporada. Si bien el año pasado fue muy bueno, que ganamos Copa y la Liga, pero también es verdad que todos nos quedamos con la espinita de la Champions, de la eliminación, por cómo fue más que nada. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa Copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar otra vez en el Camp Nou. Sin dudas, es una derrota devastadora para Messi.
También para Luis Suárez, quien fue muy crítico con la actitud del Barça en el cuarto gol del Liverpool. Habló del centro de Alexander Arnold, que fue a parar a los pies de Divock Origi para el 4-0, la última estaca en el pecho del cuadro catalán. Suárez dijo en la zona mixta que el cuarto gol pareció de juveniles por la distracción del equipo en el fondo. Es tan solo una expresión más de frustración por la derrota escandalosa que sufrió su equipo, el Barça. Hablemos un poco de cómo queda parado el Barça luego de esta nueva decepción, quizás la más grande en su historia reciente. Para ello me acompaña desde Barcelona Tomás de Micheli. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Tú fuiste uno de los miles de espectadores que presenciaron la noche mágica de Anfield Road. Primero que nada, ¿cómo viviste ese partido desde las gradas? Elizabeth, el placer es mío de saludarte y realmente increíble, un clima muy similar a todo lo que vive uno como latino del fútbol. Nos habían contado que Anfield era mágico y muchas familias inglesas se acercaron ahí de generación en generación para contarle a los más chicos lo que significaba el Liverpool. Y hay una frase cuando uno entra al estadio que es nuestra canción, el You'll Never Walk Alone, no es una canción, es un himno. Liverpool es mucho más y creo que quedó demostrado con el gran rendimiento del equipo de Jürgen Klopp. Esa canción que seguramente estuvo sonando hasta horas muy temprano en la mañana de hoy por lugares donde seguramente hay hinchas de este equipo, pero ya de regreso en Barcelona, ¿cuál es el consenso general en torno a la actuación de Messi y su nivel de responsabilidad por esta derrota? Bueno, en cuanto a lo que fue el juego de Lionel, no hay mucha discusión, sí se habla mucho de lo que dejó el partido de la ida, han quedado todavía esas ocasiones de Ousmane Dembélé en el tintero de lo que pudo haber sido un resultado mucho más definitivo para el Barcelona y por supuesto, Elizabeth, el recuerdo de lo que pasó en Roma y a pesar de eso, la gente dice que más que lo que pudo hacer Messi no podría haber realizado, sí se apunta mucho contra Ernesto Valverde porque recordemos, utilizó el mismo equipo en la ida en un partido donde Barcelona no pudo imponer condiciones. Por ende, esa es una de las cosas que más se critica hoy en día, amén de varios jugadores. Tomás, lo cierto es que el Barça flaqueó en varios puntos en la cancha, pero ya pensando en el futuro del equipo, ¿hasta qué punto tú crees que no se considera en el Barcelona que ya es tiempo de un recambio de varias de sus figuras? Mira, lo dijo el presidente del club, Bartomeu, ayer, que hay que hacer mucha introspectiva, hay que mirar para adentro antes de tomar decisiones, pero quizás vos me preguntás por el futuro pudo haber estado hoy en el estadio del Ajax, porque además de Frenkie de Jong, que ya es incorporación culé, se habló mucho del central de Leeds, que hoy marcó de vuelta y estuvo cerca de clasificar al equipo holandés a la final de la Champions. Se habla de ellos dos como pilares del nuevo Barcelona, se habla mucho de la renovación o no de Iván Rakitic, y también por primera vez se cuestiona a un histórico del Barça, realmente un referente de la Masía, que es Sergio Busquets. Tomás de Micheli, muchísimas gracias por acompañarnos en Deportes CNN. No, a ustedes, en cualquier momento estamos de vuelta en contacto.